Acabamos de presenciar la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, el pasado diciembre de 2024. Tras luchar una guerra civil por 13 años, el ejército sirio decidió rendirse ante los rebeldes y terroristas de la oposición, aumentando el caos que ya en sí se vivía en el país desde principios de 2011. Bashar al-Assad escapó del país rumbo a Moscú, donde el gobierno de Putin le ofreció asilo político, dejando atrás a una Siria sumida en un vacío de poder y en incertidumbre. Este desconcierto en el país lo van a tratar de capitalizar los diferentes señores de la guerra que se encuentran gobernando diversas regiones del territorio sirio junto a aquellos estados que tienen intereses sobre el terreno. Aunque Libia se encuentra a más de 2.000 kilómetros de distancia de Siria, los dos países, aparte de tener lazos culturales como el idioma árabe y la religión musulmana, también tienen un evento en común que cambió la historia de estos dos estados e incluso de la geopolítica mundial, las llamadas primaveras árabes. Las conocidas primaveras árabes fueron una serie de protestas antigubernamentales que se dieron en el mundo árabe de 2010 a 2012, donde la población civil reclamaba más derechos sociales y mejor calidad de vida a sus gobernantes. Dichos disturbios sociales sirvieron para alimentar las ambiciones geopolíticas de países de la región y extrarregionales. El país que peor salió después de estos levantamientos fue Libia. Las protestas de la llamada Primavera Árabe en Libia marcaron un antes y un después para el país, porque a base de esta disconformidad civil, grupos de rebeldes que tuvieron acceso a material militar y en cuestión de pocos días, también obtuvieron los conocimientos bélicos para enfrentarse a un ejército profesional, lo cual es bastante inusual, ya que se calcula un mínimo de 3 a 6 meses para que un ciudadano civil sea un soldado decente. De hecho, Muammar Gaddafi dijo en una entrevista en un medio norteamericano lo siguiente: "Estos rebeldes son Al-Qaeda, mi gente me quiere". Quizás el exmandatario libio fue tan ingenuo que no sabía sobre las protestas de la población civil en su propio país. El ejército libio, para restaurar el orden en el país, comenzó a contraatacar a los rebeldes, consiguiendo victorias en diferentes puntos geográficos del mismo. Sin embargo, la intervención militar de la OTAN en Libia frenó todo el esfuerzo de los militares libios por tomar el control de su propio estado. La OTAN bombardeó indiscriminadamente al ejército libio, prohibiendo los derechos humanos de la población civil, tal como declararon varios líderes de la coalición. El ejército de Libia no tuvo éxito ante los ataques de la OTAN y quedó sumamente debilitado, ya que la coalición poseía un arsenal más avanzado, lo que facilitó el avance de los rebeldes y terroristas por toda la geografía nacional, poniendo así en jaque al régimen férreo de 42 años liderado por Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, al ver el poco apoyo que tenía del pueblo y de su séquito, decidió escaparse junto a sus más fieles. Sin embargo, fue capturado y eliminado por los rebeldes el 20 de octubre de 2011 en la ciudad de Sirte, poniendo así en fin a más de 4 décadas de su mandato. A pesar de la continua guerra civil, no fue hasta el 2015 que las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo con los líderes libios para llegar a formar un gobierno que represente a todo el país. Y este fue el Gobierno de Acuerdo Nacional, o mejor conocido por sus siglas GAN. En 2011, el Gobierno de Acuerdo Nacional pasó a convertirse en el Gobierno de Unidad Nacional, al fusionarse con más facciones políticas. A día de hoy, a pesar de constituir un gobierno reconocido por las Naciones Unidas, Libia se encuentra fragmentada en dos. Una pequeña fracción al noreste del país y la capital, Trípoli, se encuentra controlada por el gobierno reconocido por la ONU. La otra gran parte del país se encuentra bajo el control del Ejército Nacional Libio, con la oficina de mando en la ciudad de Tobruk, al este del país. A tal descontrol que trae un estado fallido como Libia, añadimos a los grupos armados que se dedican al crimen organizado. Estos llevan mayando a sus anchas desde hace más de una década. Libia se encuentra entre los 10 países con más reservas de petróleo en el mundo. Sus costas dan justo al Mediterráneo y es una puerta de entrada al Sahel, haciendo frontera con Chad, Níger y Sudán, lo cual le convierte en un plato bastante apetitoso para ganancias geopolíticas de las principales potencias. Siria tiene las mismas características que Libia en este análisis. Está en una zona geográficamente muy estratégica con acceso al Mediterráneo, se encuentra en un estado de caos tras la salida de su líder político, país fragmentado y controlado por diferentes señores de la guerra y sobre todo es el país con más reservas de petróleo en la región del Mediterráneo Oriental. Esta zona incluye a Jordania, Líbano, Israel y los territorios palestinos. Se suele decir que no hay coincidencias en la geopolítica, pero a pesar de que esos dos países están a más de 2.000 kilómetros de distancia, viven una situación similar en estos momentos. Pero si la geopolítica de verdad tuviera coincidencias, hay que resaltar que
En el sur global, no es extraño ver a grupos armados que salen de la nada en áreas que son ricas en recursos naturales.